Hola, mi nombre es Daniel. Soy Beatriz Gualtieri, educadora, trabajo en la Universidad Nacional de Luján. La ñawante que kinanak yembianak Alexis Rojas senañi yapaak paraje Peguriel Villangla Chaco Ivanatanca Instituto de Educación Superior Villangla. Soy Beatriz Gualtieri, lingüista y educadora. Trabajo en la Universidad Nacional de Luján. Mi nombre es Miguel Ángel y mi función, mi trabajo es ser docente en la EFA Ñanderoga. Hola, soy Lucy Nussbaum de la Universidad Autónoma de Barcelona. Soy Mabel Miranda, directora de la Escuela Primaria Rural número 784 de San Luis del Palmar, provincia de Corrientes. Hola, mi nombre es José Antonio Flores Farfán. Los saludos desde Cocoyoc, Morelos. Cherera Silvia Cubilla, Aicota Arahuipe, Amba Apolo, organizadora de eventos. Carlín Mancilla Cetini, Pirichu Yastamanta, Departamento Figueroa Manta, Cachimayu Lao Manta, Caninoja. Soy Beatriz Taboada, desde Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Trabajo en CONICET, UNER WADER y formo parte de Colectivo Caminantes. Hola, mi nombre es David Schwarzer, soy profesor de la Universidad de Montclair en Nueva Jersey. Hola, mi nombre es Adrián Aurelio Salteño, vivo aquí en la comunidad Mocoit, El Pastoril, jurisdicción de Villa Ángela, provincia del Chaco. No se pierdan de leerlo. Tienen que leerlo. Es un libro importante. Me encantó el libro. Cherera Miguel Ángel, a Cherem Viapoe, Amboeja, EFA Ñanderoga. Mi nombre es Miguel Ángel y mi función, mi trabajo es ser docente en la EFA Ñanderoga. Los estoy invitando a leer este material, una producción interesante que versa sobre la lengua indígena, nuestra lengua nativa y en particular el guaraní. Un libro que los recomiendo mucho. Gracias Carolina por invitarnos a participar de este equipo de investigación. Soy Beatriz Taboada, desde Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Trabajo en CONICET, UNER WADER y formo parte de Colectivo Caminantes, un equipo docente de investigación en Colabor. Acepto la invitación que nos propone el libro Hablar lenguas indígenas hoy y como lectora comparto unas primeras impresiones. Para hacerlo elijo quedarme con 3 dimensiones transversales. En primer lugar, el libro propone un abordaje actualizado e indispensable, recuperando experiencias de revitalización lingüística que dan cuenta del vínculo entre investigación, compromiso y transformación social. En ese sentido se construye un hoy y un aquí que recorre todos los capítulos, un hoy que inscribe narrativas y análisis en un tiempo y un espacio que no aparecen como estáticos, sino interpelando realidades, decisiones y planteando nuevos desafíos, y un aquí que recupera el carácter situado de las investigaciones en Colabor que se realizan. No solo desde la ubicación que se declara, sino desde el modo en que sus responsables se inscriben en el territorio, dan cuenta de su singularidad y del rol que asumen. El resultado es una cartografía sociolingüística diversa que interpela, que por momentos entusiasma y que en otros duele, pero que no permite mantenerse al margen. En segundo lugar, es un libro construido desde miradas atentas y respetuosas de la singularidad de los diferentes contextos y experiencias que se abordan. Hay un cuidado particular en el equilibrio de las voces involucradas, en que todas se escuchen fuertes y claras, en que se recuperen los nombres propios, los modos singulares de nombrar, de decir. Y finalmente, a nivel metodológico, da cuenta de un trabajo colaborativo, donde no solo se problematizan realidades sometidas a estudio, sino también el propio proceso de construcción de conocimientos. La investigación en Colabor surge de un lugar de incomodidad, una incomodidad con nuestros modos tradicionales de producción de conocimiento, y también desde el reconocer que la articulación de miradas, voces, experiencias, posicionamientos, no suma sino que multiplica en la investigación. En este sentido, la horizontalidad aparece como meta y en esta propuesta en particular como un proceso y producto de un trabajo compartido. Por eso el libro propone tanto un acercamiento a cartografías sociolingüísticas como a reflexiones metodológicas desde la que se lee una pregunta que nos interpela: ¿cómo queremos hacer ciencia?
Invito entonces a degustar esta propuesta. Mi nombre es Adrián Aurelio Salteño. Vivo aquí en la comunidad Mocoit, El Pastoril, jurisdicción de Villa Ángela, provincia del Chaco. Soy docente, trabajo hace 6 años en las escuelas. Actualmente trabajo en la escuela primaria número 418 Niño Mocubí y también de auxiliar en el CESBIM, Centro de Estudio Superior Bilingüe Intercultural Mocoit, que funcionan los dos establecimientos aquí en nuestra comunidad. Bueno, primeramente comentarles acerca del libro Hablar lenguas indígenas hoy. Me parece muy interesante porque habla mucho de lo que es la educación bilingüe intercultural de las provincias, ¿no? Tanto aquí de Chaco, de Corrientes y de Santiago del Estero. Me parece muy interesante lo que es las trayectorias escolares de algunos alumnos que estudiaron, después se recibieron y actualmente están trabajando, como así también habla acerca de los establecimientos, ¿no?, que han formado muchos docentes indígenas, como por ejemplo el CISMA, que funciona en la localidad de Presidencia Roque Cespeña, y también habla del CEREC, también habla del CESBIM, del CESBI y otras instituciones que son muy importantes de aquí de nuestra provincia. Así que recomendarles que lean, que aprendan. Yo aprendo mucho día a día con estos materiales, así que los invito a que lean este material, que es muy importante para aquellos docentes indígenas y no indígenas también. Cherera Silvia Cubilla, Aicota Arahuipe, Amba Apolo, organizadora de eventos, Arecoa hay un salón de fiestas de Micaí. Tengo 5 hijos, de los cuales una es la profesora Tamara Alegre, una de las autoras de este libro. Junto a ella, Carolina y Guadalupe, desde el año 2014 nos reunimos para investigar sobre nuestros antepasados y la relación con el guaraní. Con este trabajo valoramos nuestro idioma, que creíamos que lo fuimos perdiendo de generación en generación. Pero con estudios como este nos dimos cuenta que el guaraní sigue viviendo entre nosotros. A recomendar Pundebe, Cutiañe, por ahí P. No se pierdan de leerlo. Cada capítulo nos invita a conocer las historias y los aspectos de las lenguas nativas vivas en Corrientes, Chaco y Santiago del Estero. Hola, soy Lucy Nussbaum de la Universidad Autónoma de Barcelona. Me siento muy feliz de participar en las presentaciones de este magnífico volumen coordinado por mis queridas amigas Virginia Unamuno y Carolina Gandulfo y por Héctor Andreani. Siento nostalgia de Virginia en Barcelona y de las 3 ocasiones en que me llevó al Chaco para hacerme ver otras dimensiones de la educación, otros paisajes donde las lenguas se juegan la vida. Hablando de jugarse la vida, a punto estuvimos de perderla, Caro y yo, viajando por la provincia de Corrientes hacia un centro educativo cuando un pobretero se cruzó en nuestro camino. Eso une para siempre. Pero más allá del peligro, Caro me enseñó cómo se pueden rescatar amorosamente las lenguas cuyos hablantes tienen escondidas. A Héctor todavía no lo conozco en persona, pero leí emocionada sus figuritas y pienso que su artículo en signo y seña es una de las más bellas etnografías que yo haya leído. No voy a hablar de todos y cada uno de los capítulos del volumen que con gran acierto editoras y editor han organizado en secciones que evocan actividades, hacer, mirar, trabajar, ser, decir, propias del trabajo etnográfico. El libro abarca diversas dimensiones del bilingüismo y de la rebilingüización,
del reconocimiento de las propias competencias. Esos temas que se proponen en el volumen resuenan en Cataluña con otras notas, claro, porque responden a procesos sociolingüísticos, económicos y políticos distintos. Así, la creación colectiva de neologismos me recuerda el trabajo que realizó Luis López del Castillo junto a maestros. También la transmisión intergeneracional de las lenguas ha sido ampliamente abordada en mi país y todo lo que gira alrededor de la recuperación de las lenguas. La presencia en diversos capítulos de personas ancianas como actores de esta recuperación evoca para mí las palabras del poeta catalán Salvador Espriu cuando dice: «Hemos sobrevivido para salvaros las palabras, para devolveros el nombre de cada cosa». Me han interesado particularmente los capítulos que hablan de la escuela, porque este ha sido mi espacio de trabajo principal. En el volumen se refleja ese campo para reflexionar sobre qué significa educar en el plurilingüismo sobre el terreno y los procesos de formación docente. Pero también se exploran en el volumen los usos bilingües en las tecnologías de comunicación, la formación de nuevas profesiones que comportan usos bilingües. Todo ello, como decía, resuena en mi país con otras melodías. En cambio, queda mucho por aprender de esta publicación en cuanto a la socialización de los procesos de investigación, entendidos en el volumen como procedimientos participativos para cambiar la realidad. Las personas involucradas no son consideradas informantes, sino sujetos activos de la investigación. Infantes, jóvenes, adultos, personas ancianas están así contribuyendo a cambiar la realidad. Voy a recomendar la lectura de este volumen no solo a mis colegas y a jóvenes estudiantes de Cataluña, sino también a personas de otras geografías europeas. Mi más sincera felicitación. Hola, mi nombre es David Schwarzer, soy profesor de la Universidad de Montclair en Nueva Jersey. Nací en Argentina, me crié en Israel y vivo ahora en los Estados Unidos. Me encantó el libro. Tienen que comprarlo y tienen que leerlo. Es un libro académico en el cual a veces uno se ríe, otras veces uno se le pone la piel de gallina y hasta a veces uno llora leyéndolo. Se preguntarán por qué estoy tan interesado en este libro. Como padre de niños multilingües y como ahora, en septiembre, abuelo de una futura niña multilingüe, me interesaría mucho entender cómo hacer para mantener todos los idiomas que nuestros niños hablen. A pesar de que yo no soy una persona de un pueblo originario, ni que trabajo con cuestiones de habla indígena, me parece importantísimo entender la situación de Corrientes, Chaco y Santiago del Estero y cómo eso nos ayuda a todos los multilingües en el mundo. Muchas gracias. Imagínate, Shashkankis, Yanasu, Yanasakuna, Sumaka, Munchao, Apuskakikachun, Nokakani, Carlin Mansilla, Sutini, Pirichu Yahtamanta, Departamento Figueroa Manta, Cachimayu Laumanta, Cani Noca. Que ahí te tiene Punan, que el libro Leni Pipa, Nocarini recomendazo. Kichareiku, Kichopa, Mana Wanunampa, Kicho Kausachu. Que hay lespa que el casneitaka inkis unancha hastani noca si estás puyunajina que ahí está yanapakurani su yanasukunata que libro de Ruarancuno. Soy Mabel Miranda, directora de la Escuela Primaria Rural número 784 de San Luis del Palmar, provincia de Corrientes. Integro el equipo de investigación
que dirige Carolina Gandulfo, y desde el 2015 más o menos estoy trabajando en esta escuela con Florencia Conde. Generalmente investigamos sobre saberes comunitarios en los que está siempre presente el idioma guaraní, que es su lengua materna. Creemos que es necesario crear un espacio en la escuela donde los chicos puedan hacer uso de su lengua, y nada mejor que estudiando los saberes comunitarios para de este modo mantenerlas vigentes. Hoy les recomiendo la lectura de este libro, de recorrer las páginas donde van a encontrar experiencias como las de nuestra escuela y otras experiencias no solo con lengua guaraní, sino también con lenguas, distintas lenguas originarias. Hola, mi nombre es José Antonio Flores Farfán, soy lingüista mexicano, los saludos desde Cocoyoc, Morelos. En primer lugar me gustaría hacerles una muy sincera y sentida felicitación por la aparición de este libro, que añade un libro importante. No creo que sea un libro más, sino es un libro importante que sí va a marcar una diferencia dentro de los libros que conocemos en torno a lo que prefiero llamar lenguas originarias. De acuerdo con lo que he podido acercarme a este libro, y que agradezco de nuevo la posibilidad de leerlo y de conocerlo, encuentro un abrevadero teórico metodológico muy interesante aquí, que dicho sea de paso, en el libro se menciona que las partes más difíciles son la parte de la co-teorización. Eso también lo quisiera ver seguir floreciendo en nuestras comunidades hablantes en distintas partes de Latinoamérica y del mundo. Un abrevadero teórico metodológico que recupera el campo, llamémoslo así, de la revitalización lingüística, como con una metáfora de ir cultivando las praderas y hacer del impenetrable un lugar permeable a la cooperación. De nuevo al prefijo co, a la coetnografía, no solo escrita, otras modalidades de producción de conocimiento, no solo, insisto, escritas, aunque sí, desde luego, también escritas, como un instrumento muy poderoso de la reivindicación étnica, política y territorial. Una cosa que me gusta mucho de este libro es que hay una mirada completamente holística de las lenguas, donde las lenguas no se desagregan, ni mucho menos de sus hablantes, del territorio, de la vida política, de la vida social de las comunidades. Eso nos permite superar el pensamiento dicotómico, el pensamiento estanco, el pensamiento compartimentalizado, en el que la lingüística es un ejemplo mayor, digamos, de esta fragmentación, de esta hiperespecialización de la ciencia. Otro elemento que me pareció muy destacable es que la famosa observación participante, a la que se apela en el libro, se vuelve una observación actuante, se vuelve una práctica militante. Se empieza por la reflexividad crítica que permite llegar a una militancia y un posicionamiento con respecto a nuestras lenguas, con respecto a la discriminación, al racismo, a enfrentar de manera decidida y determinada todos esos lastres históricos del colonialismo. Eso ya es una manera de intervención, y la idea también de la devolución, la idea de ir y venir, no sé si es la mejor palabra, devolución, restitución, no es un problema de elección léxica, sino un problema de un ejercicio, de una práctica, donde efectivamente la investigación se vincula a una intervención deliberada, política, bien formada e informada, que reivindica las luchas de los pueblos originarios. Todo esto invita también, y en algún momento dado sería muy interesante emprender ese camino, la autocrítica.
No puedo entrar a hablar de las implicaciones que eso tiene, pero el prefijo auto es muy importante. La autocrítica, la autobiografía, la autodocumentación habla de la gestión, de la agencia de los propios hablantes, del reconocimiento de las agencias de los propios hablantes en un acompañamiento, que podría ser una palabra adecuada, de un proceso de investigación, de un desarrollo de una academia comprometida con esas búsquedas, con esas reivindicaciones y esas luchas de los propios pueblos originarios. Me pareció muy interesante también todo el tema de los procesos translingüísticos, el reconocimiento de que dos lenguas pueden conformar una nueva lengua. La entidad misma de la idea de lengua se puede cuestionar desde estos posicionamientos, desde estas reflexiones, desde estas investigaciones. Es decir, no existen lenguas puras que estén completamente separadas de otras lenguas. No hay cuotas de sangre, que eso raya con un racismo lingüístico, donde quisiéramos ver, o algunas entidades quisieran a través del purismo excluir ciertas variedades de la lengua. Aquí hay un reconocimiento de procesos translingüísticos que van desde el monolingüismo en castellano, que está permeado por las lenguas originarias y que también hay que reivindicar y reconocer el impacto, la influencia, la presencia, la fisonomía de las lenguas originarias en nuestros castellanos, por ejemplo, correntino, ¿verdad?, del que se habla en este libro. Estos ensambles continuos de los que se habla en el libro, como a mí me gusta llamarlos, entre la revitalización, la recuperación, el reavivamiento, a través de los usos escritos, los usos digitales, el desarrollo de una neologística, son proyectos muy importantes que hay que seguir cultivando, ya los cuales hay que seguir abonando, y que estos investigadores originarios son los protagonistas principales, y nosotros como investigadores que aprendemos como segundas lenguas las lenguas originarias, somos acompañantes, somos solidarios. La palabra solidaridad y compromiso es muy emergente. Entonces, todas estas aperturas a nuevos caminos de la investigación con las lenguas originarias, de la mano de los propios activistas, acompañando las agencias de prioridades de los propios hablantes, es fundamental para los investigadores que nos encontramos comprometidos con el trabajo de colabor, de cooperación, de metodologías colaborativas que redunden en un mundo más edificante y constructivo a favor de la diversidad lingüística y cultural. Entiendo y sí hablo. Pasar del entiendo y no hablo al entiendo y quiero hablar y puedo hablar, superar la inseguridad lingüística, desarrollar la persistencia y la presencia y romper con los estigmas que todavía muy desgraciadamente pueblan las ideologías con respecto a las lenguas originarias, la idea del atraso, de la pobreza. Hay que convertir todo eso en ideologías positivas, atentar en contra de eso. Y una manera muy interesante es la producción de conocimiento colaborativo, a todo nivel. Conocimiento ya no entendido como un conocimiento académico necesaria y exclusivamente, sino como un conocimiento que reivindica el conocimiento ancestral en formatos y en producciones también contemporáneas que las actualizan y las reposicionan en el mundo moderno. Bueno, no me extiendo más, les saludo con mucho cariño y les reitero mi felicitación por esta gran aportación a un trabajo colaborativo a favor de la diversidad lingüística, no solo en la Argentina, sino en el mundo. Tenemos mucho que aprender todos de todos. Reitero, somos uno, nosotros somos ustedes, ustedes son uno con nosotros. Muchas gracias. Tlazocamate, Nemitztlapalo Huilea y Canoche Noyola. Tlazocamate. Un poco de náhuatl para ustedes. La, ñaguante que kinanak, y envían Alexis Rojas, Senañi y Apaag
paraje Peguriel, Villa Ángela, Chaco. Iwanatanqa Instituto de Educación Superior Villa Ángela, ya chiquinanaga ma sichotetak, kizim nenogonek, soma lere, lerek sega kayaripi, ichotetak, sama sachotetak na komina nya pagin na kolkatek paginaki, tsaka dama lia nedakset, dama subirga, dama kizim sa paginage, dama karakatra na komi, kizim sena lani, na mokoila katra, soma lakata karapiliripi tsaka nananata simnya kapilakata kadaho yakatana kisim kayaan solere kayaan ka karetakale kisim kayawana pa dama sachoksotage na komi dama sinkatri tsaka dama sakate na komi kisim dama nedakset karedakset na komi kisim se sakay kowai nama karakata kinawe nama karapagat nyati. Soy Beatriz Gualdieri, lingüista y educadora. Trabajo en la Universidad Nacional de Luján, en el área de estudios interdisciplinarios de educación aborigen. Para quienes venimos compartiendo largos recorridos y por muy diversos caminos con los y las hablantes de lenguas indígenas, este libro, Hablar lenguas indígenas hoy, nos zambulle de alguna manera en una lectura desafiante para nuestras propias prácticas y experiencias. Estos 18 trabajos echan luz a algunos aspectos que a lingüistas y docentes nos interpelan. Por un lado, el vínculo entre lenguas y hablantes que atraviesa todos estos trabajos, donde se describen y analizan diversidad de prácticas situadas en tiempo y espacio. Especialmente trascendente, creo, es la visibilización de bilingüismos y plurilingüismos, de sujetos y de contextos, que interpelan fuertemente los imaginarios e ideologías hegemónicas. Por ejemplo, el de la lengua única del Estado-Nación argentino. Lengua única que no es tal. Por otro lado, el libro está atravesado por la diversidad y heterogeneidad, que me parece muy valioso. Desde los propios territorios, sociohistóricamente muy diferentes y heterogéneos, como son Chaco, Corrientes, Santiago del Estero, con sus construcciones identitarias diferentes también, en las que juegan un rol importante las lenguas, como también la diversidad de voces, tanto de las autoras y los autores, como de quienes participan desde las comunidades. Voces mocoit, huichí, com, guaraniceros y quichuistas, voces académicas, voces docentes, un caleidoscopio de voces. Un tercer aspecto potente es la metodología participativa que origina y que sostiene estas producciones. Creo que expresa esa necesidad que tenemos de sobrepasar los límites entre la investigación y la intervención, entre la reflexión y la acción. Un modo de construcción de conocimiento situado, en este caso, por ejemplo, de políticas del lenguaje que visibiliza
ideologías, tensiones, incongruencias presentes en la realidad sociolingüística vivida. Otro acierto es la organización del libro. Esta categorización de los artículos en 5 partes, que desde la propia elección de los títulos expresados en gerundios ponen el foco en la acción, haciendo, mirándose, trabajando, siendo, diciendo. Sin desmedro del resto, además quisiera destacar especialmente los artículos que abordan el quichua, que creo tienen trascendencia regional y continental. Esto teniendo en cuenta la actual expansión territorial de la lengua quechua, con sus diferentes variedades lingüísticas y las situaciones sociolingüísticas, educativas, políticas también muy diferentes. Seguramente estos trabajos sobre el quichua santiagueño serán una contribución muy valiosa para especialistas y para hablantes. Finalmente me gustaría mencionar 2 pequeños detalles que tienen que ver con cuestiones editoriales y que me parece son congruentes con el espíritu de este libro en su totalidad. Por un lado, el uso de fuentes tipográficas relativamente grandes que facilitan la lectura para lectores y lectoras del público en general, aún a riesgo de hacer del libro un ejemplar voluminoso. Y por otro lado, la inclusión de presentaciones en primera persona de las autoras y los autores. Agradezco muy especialmente a Virginia y Carolina, 2 colegas con quienes nos hemos cruzado en caminos diversos en los últimos años. Les agradezco esta invitación a involucrarme en la difusión de este hermoso libro, que realmente reconforta en estos tiempos complejos y desconcertantes que vivimos. Muchas gracias.